En este proceso de compartirme como canal y de intencionar el poder pasar mensajes que sean de servicio y de ayuda para las personas que lleguen a estos videos, que no sé nunca quiénes van a ser ni qué están atravesando, pero que confío que como estoy intencionando que sea, que aporte claridad, que aporte conexión con el ser interno de cada uno, que empodere la visión de cada uno, más que sea un consumo de algo en donde le doy el poder al canalizador, al tarotista, más que a mi voz interior, más que a lo que ya estoy sintiendo, ¿no? Ese es el camino que vengo transitando con el hacer esto, con el compartir la herramienta que vengo trabajando y que siento que está dentro de mi energía, de mi ser Géminis, de mi ser viento cósmico, de trabajar con mi voz, de transmitir la información, de ser mensajera. Entonces, para mí ese camino tiene mucho que ver con la coherencia interna, pero la coherencia interna empieza por mí, por ser coherente con lo que estoy transmitiendo. Y cuando dejo de grabar videos, estoy procesando conflictos o luchas internas que me tocan a mí respecto a lo que voy aprendiendo de la vida, y por lo tanto que si no estoy en una claridad no quiero transmitir confusión en nada de lo que grabe, así no lo vea nadie, pero es una cuestión interna conmigo misma. En este último tiempo vengo sintiendo las energías muy cargadas, como supongo que le está pasando a la gran mayoría, y también me peleé un poco conmigo misma, en realidad, con el universo, con lo que yo estoy manifestando en mi realidad y las experiencias y los resultados que traen esas experiencias. Entonces estuve en unas situaciones muy incómodas de estos conflictos internos, pero estoy entendiendo el sentido, el para qué, porque siento que todo lo que transmito es porque en algún punto yo lo experimenté antes. Yo conecto y trabajo con mis sombras, con los aspectos que no me agradan tanto, con lo que desde el ego quisiera que no exista, pero que voy integrando en mí. Entonces esto no fue distinto, y anoche que no me podía dormir, que es creo que también efecto de todas estas energías que se están moviendo, el que haya como cambios en la forma de dormir, en las horas de sueño, aclaré esto que estamos atravesando, o que por lo menos yo estoy atravesando, y entendí cómo es importante el dejar de mentirnos y cómo está tan naturalizado el engañarnos con cosas que ni siquiera nos damos cuenta ni diríamos que lo estamos haciendo, porque no habría un sentido, una razón lógica de generarnos ilusiones, de generarnos distorsión en nuestra visión, o de ser nosotros mismos quienes nos ponemos máscaras, quienes nos ponemos velos y no permitimos que la realidad se presente de la forma en la que se está dando, ¿no? Y no de la forma en la que yo quiero ver y con el filtro que le estoy poniendo. Si bien la realidad responde a esta realidad interior, a este mundo interior, y es un espejo, quiere decir que muchas veces, por no estar reconociendo lo que nos pasa en el interior, estamos tergiversando la información en el afuera, estamos distorsionando lo que nos llega, ¿no es cierto? Entonces, con esto, ¿a qué iba? Que cuando uno deja de mentirse, o cuando reconoce que está queriendo manipular la realidad para acomodarla en un punto de vista que nos sea favorable, que no nos sea tan incómodo, tan doloroso, mientras hago eso, no me permito reconocer eso que estoy haciendo. No estoy siendo sincera de esa manipulación. Entonces,
hay algo de estar percibiendo lo que percibo, pero al mismo tiempo estar mirando para otro lado o fingiendo que no lo veo porque me conviene, porque es más cómodo quedarme la incomodidad que estoy viviendo que admitir que estoy incómoda, que estoy incómodo y tomar la decisión de moverme de ese lugar. Nos da más miedo el cambio a lo desconocido que el sostener la mal llamada zona de confort, porque nadie está cómodo en esa zona de confort. Es como un lugar conocido, pero que tiene todas estas cosas que nos piden movernos y que nos hacen dar cuenta que estamos estancados. Entonces no es que no lo sabemos, sino que queremos verlo de otra forma, queremos mentirnos o que nos mientan. Y a nivel personal, lo que más me conflictuó para animarme a hacer un canal de lecturas de tarot es que yo, parte de mi aprendizaje, que fue siempre autodidacta, tuvo que ver con el mirar lecturas, con ver interpretaciones de otros tarotistas, con darme cuenta qué personas conectaba energéticamente, qué interpretaciones resonaban en mí, me gustaban. Entonces, a través de eso también vi cómo las lecturas que tienen más visualizaciones, como excesivamente más, notoriamente más, son las que tienen títulos de cosas que a todos nos gustaría de alguna forma escuchar, ¿no? Como va a volver con vos, te ama en silencio, no te lo dice, pero está completamente enamorado de vos. Sos la mujer, el hombre de sus sueños, pero no se anima. Entonces ahí es donde viene esta parte de la honestidad brutal. Por ejemplo, en esos casos, en esos ejemplos, si somos sinceras o sinceros con nosotros mismos, ¿qué nos parecería romántico, mágico o deseable del hecho de que haya una persona que quiere conectar con nosotros o que nos ama en silencio, pero que no lo dice, que prefiere no decirlo, o que por qué ese tipo de persona o ese tipo de actitud nos parecería lo más sano en una relación? Si estamos hablando de una persona que o no se atreve o no contacta con sus emociones o no tiene un canal, ¿no?, de comunicación limpio o fluido con respecto a sus emociones y la sinceridad para expresarlo, por ejemplo. O por qué aún así, sabiendo que estamos en situaciones, sean vínculos de todo tipo, de relaciones entre personas, de relaciones con trabajos, con proyectos, ¿no?, a nivel laboral, a nivel creativo, del tipo que sea, si yo reconozco que el intercambio entre las dos partes no es justo, que es desequilibrado, si estoy en un lugar en donde sé que hago un montón de tareas más de las que me corresponden, le dedico más tiempo, más energía, más lo que sea, y lo que se retribuye, lo que se me da a cambio, reconozco que es menos que lo que yo estoy haciendo, ¿por qué nos acostumbramos a sostenernos en esos lugares deseando quizás que cambie la situación, pero sabiendo que no va a cambiar y queriendo como ahí es poner ese filtro de ver la vida desde otro lado? O me quedo desde la queja infinita de eso que no cambia, o me voy por la parte de ponerle un filtro y decir, no, bueno, pero va a cambiar, no, pero ya va a mejorar, aunque la realidad me esté demostrando lo contrario. Entonces, esta cuestión de el por qué sentimos o nos decimos que estamos confundidos o que no sabemos lo que pasa, o buscamos en una lectura o en la herramienta que sea
ciertas confirmaciones, es porque estamos muy acostumbrados a relegar el poder afuera. Por eso me parece que una cosa es tomar información para incorporarla a través de tu propio filtro, de tu propio conocimiento, de vos misma, de vos mismo, y ahí darte cuenta si resuena, y no comprar las cosas que están diciendo personas ajenas a vos, que no están en tu cuerpo, que no están en tu sentir, que no conocen tu experiencia de vida y por lo tanto el filtro desde donde mirás el mundo, las heridas que te gatillan, ¿no? Ciertas cosas que tocan esas heridas y vuelve a aparecer una misma reacción en automático, por ejemplo. Si pudiera resumir esta idea, diría que nos mentimos a nosotros mismos porque aceptar lo que ya sabemos implica tener que actuar desde esa verdad que puede ser incómoda, que puede ser dolorosa, que nos puede dar miedo. Pero es tomar una acción a partir de eso que internamente estoy sintiendo, que mi propia brújula me está marcando quizás hace mucho tiempo, y que muchas veces decidimos no actuar hasta que cae la torre, ¿no? Hasta que algo externo nos mueve la estantería, nos borra, ¿no?, la base que creíamos estable o que fingíamos estable, y no nos queda otra más que reconstruirnos. Entonces, ¿por qué en muchas cosas que ya sabemos que no funcionan, que nos dañan, que son cosas que no merecemos, que no tienen que ver con lo que estamos dando, que sabemos que no es equitativo, que no es equilibrado, nos seguimos quedando ahí hasta que algo nos obliga? Y cuando algo nos obliga, drenamos toda la energía, y el reconstruir la torre o la casa o la forma que ya quieras darle a tu propia estructura o falta de estructura, lo que sea, pero lo que vos empezás a generar a partir de ahí, lo haces llegado a ese punto con nada de energía disponible, porque podrías haberlo hecho en otro momento y no lo hiciste, no lo hicimos, y lo hacemos recién cuando estamos en 0% de energía, y ahí se hace todo cuesta arriba para regenerar, para reconstruir. Entonces, esto que digo, me lo digo también. El por qué esperamos a esas situaciones, el por qué esperamos a veces que lo que se tiene que caer, se caiga, pero a través de que alguien más lo tire, o que la vida nos lleve a un extremo en donde no hay otra salida más que cambiar. Si pudiéramos empezar a ser sinceros con nosotros mismos en el momento en que percibimos las cosas, así no nos guste, así sea algo que nos parece incómodo, triste, injusto, porque queremos vivir la vida desde otro lugar, es mucho más coherente el cambiar, el modificar esa realidad que nos está incomodando, que fingir que no nos incomoda y esperar a tocar fondo y recién ahí salir. Mi forma de ver, de interpretar estos eventos astrológicos, estos días portales, estas energías que se vuelven más intensas, estos eclipses que vienen a remover y a obligarnos a dejar formas viejas y patrones repetitivos, y todo esto es el hacer este efecto de darnos cuenta cuando tocamos fondo, pero creo que no es para que siempre sea ese el punto en donde nos movemos, sino que es llegado a este punto, si uno no modificó, si no trabajó, si no vio las cosas en su interior, así duelan e incomoden, hay elementos, si se quiere, externos que vienen a generar ese cambio, esa ruptura, y probablemente de una forma más traumática y más dolorosa de la que podría haber sido si tomábamos la decisión consciente antes. Entonces también está esta idea de que si preferimos lo
malo conocido, ¿no? O esta zona de confort que incomoda, pero ya la conocemos, le conocemos los recovecos, sabemos más o menos cómo funciona. Eso nos da una falsa ilusión de control, nos hace creer que como yo ya conozco cómo se maneja esto, esta relación, este trabajo, este ámbito, entonces es más fácil que aventurarme a algo nuevo en donde entran los miedos que me dicen, ¿y si es peor que esto? ¿Y si tomo la decisión y me arrepiento? Entonces tenemos más miedo de hacernos cargo de la propia decisión, de decir esto en donde estoy no me es suficiente, me incomoda, me hace mal, lo que sea para cada uno, tomar una decisión en coherencia a lo que estoy sintiendo y arriesgarme en ese vacío, en esa incertidumbre. Y obviamente que eso va a tomar responsabilidad, y si saliera mal, según las voces, nuestros miedos, las voces mentales, si saliera mal, la culpa sería nuestra. En cambio, si me quedo en esa situación hasta lo último, hasta que la torre se cae y esa torre la tira algo externo, o es el otro quien se va, o el otro toma una decisión, o nos echan de un trabajo, o lo que sea, ahí es como que internamente, por más de que sea doloroso o incómoda la situación, nos trae una cierta tranquilidad de no quedó otra, yo no decidí eso, lo decidió la vida por mí. Entonces ahí es donde relajo y donde dejo de cuestionarme si lo estoy haciendo bien o mal, sino que simplemente sucedió así. Pero ahí es como esta percepción que se puede cambiar para retomar el poder, para hacernos cargo de lo que decidimos, porque esa decisión, si es desde el amor propio, nunca va a ser errada. Si estoy decidiendo sabiendo que merezco más, así no lo crea. A mí me pasa muchas veces, no lo creo, lo digo, sé que es así, pero internamente sigo tomando decisiones que demuestran que no reconozco mi valor de la forma en la que yo sé que podría hacerlo. Pero se intenta, ¿no? Se intenta llegar a ese punto, se intenta hacer ese recorrido en coherencia y no de la boca para afuera, o de repetir mantras o afirmaciones de poder que las digo, pero así como las estoy diciendo, después sigo aceptando migajas, lo que me duele, lo que me convenzo de que capaz me guste o me atraiga o me resulte como interesante, pero que por dentro estoy sintiendo que no, que tengo ganas de otra cosa, que tengo ganas de algo que verdaderamente me expanda. Entonces, esa honestidad brutal, ese cambio con uno mismo es lo que cambia el afuera, es lo que cambia las oportunidades del externo, las puertas que se abren porque las estamos abriendo desde adentro. Y en este sentido agregar una historia que escuché en un live de una página que está en portugués, que se llama Umeditanchi. El chico, el creador de esta página, nombraba como ejemplo una historia que creo que está en el libro El poder de la hora, o no sé si es el nombre, pero de Eckhart Tolle. Y es la historia de un mendigo, y ese mendigo hacía años que estaba en un mismo punto de la ciudad, digamos, pidiendo monedas para todos los que pasaban por ahí. Y cuenta que en una de esas situaciones, en uno de esos días, aparece un extraño, y este extraño le pregunta qué está haciendo, y el mendigo le dice que está pidiendo monedas y si no tiene algo para darle, y él le dice que no tiene nada para darle, pero le pregunta si sabe a dónde está sentado, o sea, está arriba de qué está sentado, le dice, y él le dice una caja, siempre estuvo esta caja acá, y
estoy sentado arriba de una caja. Y el extraño le dice, ¿alguna vez miraste lo que hay adentro de esa caja? Y él le dice, no, siempre estuvo acá, como restando la importancia, ¿no? ¿Qué va a tener? Y el extraño le vuelve a insistir hasta que el mendigo abre la caja, y cuando la abre se da cuenta que la caja estaba llena de oro. Entonces acá toma esta metáfora, este ejemplo, para mostrar cómo nosotros somos esos mendigos que estamos esperando que llegue algo que nos como reconozca, ¿no? El afuera reconozca el valor que tenemos, lo que hicimos, ¿no? El trabajo que hacemos, lo presentes que estamos, el tiempo que le damos a relaciones, a lo que sea, ¿no? Como estamos esperando siempre desde el afuera y no reconocemos lo que ya está dentro nuestro, que sería como el símbolo de esta caja llena de oro. Ya tenemos en nuestro interior ese valor, pero no lo estamos viendo y lo estamos mendigando afuera. Entonces es mucho más simple decirlo de esta forma que aplicarlo en el día a día uno y realmente actuar en consecuencia de que voy a aceptar eso que reconozca verdaderamente mi valor y no voy a aceptar menos. Y lo sé porque también me pasa que a veces la mente juega estas malas pasadas de decir, si no aceptas esto, quizás después no venga otra cosa, quizás estás perdiendo esa oportunidad. Entonces uno se manipula a uno mismo, se convence de que esa es la oportunidad de oro y que entonces mejor acepto y me quedo ahí, aunque el cuerpo me está hablando de una incomodidad que es señal y que es información y que es la propia información, no la de ningún canalizador. Entonces a veces pasa esto de, lo vi en una última lectura que le puse un título que claramente digo, nadie va a querer entrar a esa lectura, pero es lo que me sale genuinamente. Era como, estás evadiendo de alguna forma la felicidad. Y después me quedo pensando y es esto mismo de que a veces creemos que la felicidad tiene esta forma, que eso es lo que estamos buscando, que a eso queremos acceder, pero en realidad cuando lo tenemos enfrente, cuando conectamos con eso, nos damos cuenta que no es. Nos damos cuenta que es lo que nos contaron que teníamos que buscar, pero que no resuena en coherencia con uno mismo. Entonces el hacerse cargo de esa búsqueda, hacerse cargo de que así no sepa exactamente por dónde tengo que ir para encontrarme con lo que me corresponde, con lo que al mismo tiempo me está buscando, por lo menos hago este ejercicio de comprobar a mi interior si esto que me estoy dando resuena con mi verdad o no. O si estoy manipulando mi verdad para encajar con la de otros. Y no intento como vender una idea ni ponerme desde el lado de la persona que lo aplica sin falta diariamente. Porque muchas veces siento que llegué a ese punto y muchas otras vuelvo a estar varios casilleros atrás. Y ahí yo misma me recuerdo a mí que el crecimiento, el desarrollo interior, este autoconocimiento, este camino interno, tiene que ver con, no es lineal, ¿no? Sino que es en esta espiral. Entonces se vuelve a mismos lugares con otra percepción, con otra conciencia, pero la mente, cuando vuelve a girar la cabeza y ve el mismo paisaje, nos dice, estamos caminando en círculos, estamos perdidos y estamos caminando en círculos, y nos gana la desesperanza, y nos gana este pensamiento de ¿para qué hago esto? E intento siempre mejorar o estar, no sé si mejorar, estar más alineado a mi verdad interna, si lo externo no cambia, si me doy cuenta que ya pasé por acá antes. Y es para poder ver de nuevo ese mismo paisaje, pero con otros ojos. Porque al fin y al cabo no es eso
que pueda llegar del externo a nuestra vida, sino cómo cambia realmente la mirada cuando estamos en coherencia a nuestra verdad y ya no nos manipulamos internamente para encajar con verdades que no resuenan, en lo profundo no resuenan con nosotros. Y bueno, con esta intención de seguir profundizando en mí misma y de poder tener coherencia a la hora de compartir información y siempre seguir limpiando, purificando mi canal, fui haciendo varias preguntas que me anoté. Me hablaban de distintos procesos que se están dando en este momento que tienen que ver con la conexión con una cierta nostalgia. Esa nostalgia se puede presentar en formato de relaciones del pasado o experiencias que se vivieron en su momento, y que el conectar con esto tiene un propósito de una liberación emocional, de poder volver a traer esas energías al interno, ¿no? Al mundo interior, para poder procesarlas, para poder depurarlas. Muchas veces atravesamos ciertos momentos y no nos damos el tiempo para hacer el duelo o para transformar esa experiencia para que no quede enquistada en algo traumático, doloroso, y tampoco en algo que teñimos de rosa y que le damos como un lugar y un cierto, no sé, formato así medio fantasioso y que no se condice con lo que realmente pasó. Entonces, en todo esto, que creo que está conectado con los eclipses también y con el Mercurio retrógrado y toda la explicación, ¿no? de los astros, preguntaba yo cómo se llegaba a esa liberación emocional, y la respuesta era que con el arte de la templanza, el equilibrio que se encuentra entre el no negar lo que siento, pero tampoco dejarme consumir por eso, recordando que todo recorrido tiene como punto de partida y de llegada el amor propio, el reconectar con quienes somos sin necesitar validación externa, porque ya nosotros recordamos qué juego estamos jugando y con qué objetivo. El amor propio también es punto de llegada, porque cuando reconecto con esa información puedo tomar distancia en lo que sea que estoy viviendo y ganar perspectiva para poder liberar y purificar mi energía sexual, que es combustible de creación, de manifestación, y que en la mayoría de los casos queda relegada a la satisfacción del deseo, y ese deseo a un simple objeto de consumo. Desde este recorrido y con esta visión podemos volver a la conciencia de sacralidad de nuestra energía, a sabernos espacio sagrado, a reconocernos dioses creadores que conectan entre sí para crear puentes y potenciar la visión, elevarla, no solo desde lo individual, sino en lo colectivo. Y es desde esa sabiduría que observar la vida desde un plano más superficial, desde la mirada del ego, desde sus comparaciones o dolores cuando no es elegido, cuando en su escenario aparece alguien más exitoso, más atractivo, más lo que sea, pierde todo sentido, porque no es desde esas motivaciones de ser el personaje más relevante de la película que uno se vuelve a la conciencia de ser actor, sino todo lo contrario. Es en esa búsqueda de la aprobación externa que más nos encadenamos a la ilusión. Así sea que esa ilusión tenga el título del amor de mi vida, o la fama soñada, la abundancia económica. Si no se reconecta ese rol con un para qué más amplio, con volver a unir esa información con mi esencia, con mi propósito en esta existencia, quizás se está desaprovechando una oportunidad de vivir la vida terrenal desde la conciencia espiritual.
Y pregunto, ¿qué implica esto en lo concreto? De alguna forma, seguir siendo marionetas de nuestras emociones, esclavos de nuestros deseos, prisioneros de los límites que trazó nuestro ego, vivir la vida desde la jaula sin conocer la extensión del cielo. Integrar y experimentar la conciencia del espíritu no le quita importancia a lo sentido, ¿no?, desde nuestra perspectiva humana, sino que limpia el dramatismo porque reconoce el propósito detrás de cada experiencia y se abre a vivirlo sin resistencias para expandir el aprendizaje, para saber qué se siente lo que la mente rechazaría por ser incómodo, doloroso o desafiante. Y justo cuando terminé de hacer esta canalización, en estas sincronías me apareció una entrevista de Claudio Naranjo, que recomiendo escuchar, en donde él decía que el conocerse, hablaba del conocerse en el sentido profundo. Las palabras que él usa son en el sentido profundo de contactar con el núcleo silencioso de la mente. El núcleo silencioso de la mente. El yo soy profundo. Para eso sirve conocerse a uno mismo, porque ahí está el sentido de la vida. Si uno puede decir yo soy, ya no necesita contactar con los deseos mundanos de la vida. Y ahí es donde se llega a casa dentro de uno mismo. Entonces, para resumir lo que decía antes, mientras más podamos sostener la conciencia de que somos, de que el valor está en el espíritu que somos, no en las experiencias, en los resultados de esas experiencias, en la materialización de deseos, en que es todo válido y es todo está todo vinculado con esta experiencia terrenal y esta experiencia humana y hace parte de la experiencia que vinimos a experimentar, ¿no?, a vivir. Pero si no volvemos como a verlo desde un punto de vista un poco más panorámico, si no reconocemos lo que verdaderamente valemos por ser y no porque conseguimos algo, siempre estamos a la espera de que algo que cambie, algo que consigamos, un logro, un éxito, un reconocimiento, es lo que nos va a traer esa percepción de que ahora merecemos un mejor resultado. Entonces siempre vivimos presos a lo externo, a lo que se presenta en nuestra realidad, a lo que nos traiga la materia, lo tangible, lo que nos demuestre que conseguimos algo. Y no merecemos porque luchamos y nos sacrificamos. Merecemos por el ser que somos, por el espíritu que está dentro de este envase. Entonces, desde esa conciencia toma todo otra perspectiva. Es esto de quitar el dramatismo, no es dejar de sentir, sino sentir y tomar ese sentimiento como un aprendizaje. El espíritu está aprendiendo lo que se sienten las distintas emociones del ser humano, pero no se identifica con eso, simplemente es como parte de habitar este avatar, este traje, pero después poder soltarlo, volviendo siempre a la conciencia de que ya somos, que no necesitamos conseguir para valer, que no necesitamos que nadie nos venga a reconocer nada, porque uno ya lo sabe, y como uno ya lo sabe, actúa en consecuencia y no se achica para encajar, no se baja el brillo para no incomodar y no se queda en lugares en donde no lo reconocen esperando que algún día lo feliciten por ser quien es. Entonces me parece importante hacerlo diariamente nosotros con nosotros mismos. Así sea que en un principio sea incómodo y parezca fingido, pero trabajar en esa conciencia, en ese recuerdo,
de lo que ya somos y no de lo que necesitamos para lo que ya está adentro nuestro, de esta caja en donde siempre estuvimos sentados, que siempre estuvo lleno de oro, simplemente que el ego, nuestra identidad, nos hizo creer que nos necesitábamos buscar en el afuera y no en el adentro. Bueno.